Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Nueva Vida Astrología, yo soy Pablo. El tema de hoy, ¿cuál va a ser? Vamos a ver los aspectos entre Sol y Marte. ¿Cómo funciona esta relación en la carta natal? Vamos a verlo específicamente ahí. Marte y Sol funcionar. Hasta ahora vimos Sol-Mercurio en videos anteriores, Sol-Venus, y entre ellos pasaba esto de que por ser planetas interiores, o sea que están entre el Sol y la Tierra, podían generar ciertas cualidades de aspectos, no generan todos los aspectos. Ahora, Sol y Marte es el primer planeta exterior y ya, o sea, concretamente puede generar cualquier tipo de aspecto. Aspectos tradicionales y aspectos sutiles. La relación entre Sol y Marte tiene que ver con la energía que emana cada uno. ¿Cómo lo vamos a tratar para poder entenderlo? El Sol tiene una voluntad de ser, un anhelo solar, vamos a poner, quiere ser, tiene que ver con la identidad. Bueno, seguramente ya sabes de qué trata el Sol, pero vamos a tomarlo como anhelo solar. El Sol quiere generar algo. También el Sol habla de voluntad, de acciones, de liderazgo, y Marte tiene ciertas similitudes con eso. Entonces vamos a ver que Marte va a dar la posibilidad de ver cómo luchas por lo que querés. ¿Qué determinación tenés? ¿Cómo encarás los desafíos? Si los desafíos te interesan o te fastidian. ¿Qué energía pones para construir tu propio camino? ¿De qué manera? A ver, este Marte también tiene que ver con la energía física disponible para poner en un proyecto. Entonces, los aspectos entre Marte y Sol nos van a explicar un poco las estrategias, cuánta confianza tenés en lo que haces, cómo lo haces. ¿Qué tipo de impulsividad tenés? ¿Cómo manejas la fuerza interior? Y en general, vamos a ver que puede haber choques internos con vos mismo, pero también puede haber choques que se manifiesten muy claramente en lo externo, ¿sí? Eso lo pueden ver si ven Marte por casas, que es una serie de videos que ya tengo en el canal. Entonces, Marte en casa uno, cómo es el choque, Marte en casa 2. Entonces, van a ver que también hay choques determinados que se expresan en lo externo. Siempre la energía no solo hay que entenderla internamente, sino que es muy importante entender cómo se expresa y cómo puedo mejorar esa expresión por muchas cuestiones. No vamos a meter ahora en ese tema, ya lo he hecho en otros videos, así que pueden ir a ver. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los aspectos posibles entre Sol y Marte? Y lo vamos a dividir entre aspectos fluidos o positivos o aspectos que tienen que ver con Marte y Sol teniendo una charla amigable donde los dos cooperan. Un aspecto desafiante donde Marte y Sol están enfrentados, no enfrentados por oposición, puede ser poco de la altura, pero enfrentados a sus intereses y no quieren cooperar el uno con el otro en demasía. Aspectos sutiles que pueden tener que ver tanto con los sutiles, ¿no? Hay diferentes grados de los aspectos sutiles porque están los keplerianos, ¿no? Que están todos los decil, semidecil, tridecil, bidecil. Hay muchos aspectos sutiles. Vamos a tratar cómo se entiende un poco en los aspectos sutiles, lo que pasa es que no es tan fácil verlo, ni es tampoco tan fácil la utilización de la energía ahí. Y la conjunción. Entonces, ¿por qué? Porque la conjunción, vamos a poner en estos términos, no es ni buena ni mala, es un montón de energía, va a depender mucho del contexto. Entonces, vamos a tratar de dar ejemplos cotidianos, voy a tratar de dar ejemplos cotidianos para que puedan ver esta energía, puedan aislarla del resto de las energías. Entonces, ¿qué pasa con los aspectos positivos? Trígono, sextil. Vamos a dejarlo ahí. Trígono y sextil. Bien. Cuando estos dos personajes, Sol y Marte, ¿no? Vamos a ver los personajes, son los emanadores de energía, son los planetas los que emanan energía. Entonces, Sol y Marte están hablando en buenos términos entre ellos, con una potencia buena en ambos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que una persona sabe lo que quiere, el anhelo solar, y Marte ayuda a ir a por ello. La persona quiere lograr éxito con las mujeres, Marte lo ayuda a ser un gran conquistador. Que quiere lograr éxito laboral, Marte lo ayuda a ser un gran conquistador. Quiere ser una persona
espiritual. Marte le da la disciplina para ser una persona súper espiritual. Entonces, Marte coopera. Hay una charla de mutua cooperación, como si fueran dos países que un país le dice, che, mira, yo tengo el petróleo que vos necesitas, pero yo necesito agua. Bueno, dale, cooperemos. Yo te mando agua a cambio de petróleo y entre los dos vamos a forjar grandes naciones. Entonces, son naciones amigas, ¿no? Entonces, este aspecto va a generar una determinación clara. Se va a ver una persona muy determinada en sus objetivos. También tranquila. ¿Por qué? Cuando uno hace lo que tiene que hacer, está tranquilo con uno mismo. Esto es algo muy claro. O sea, yo sé que estoy excedido de peso. Tengo que hacer dieta. Uno empieza la dieta y uno está tranquilo con uno mismo, que está haciendo lo correcto y que, bueno, en algún momento va a ver los resultados. Pero es esa tranquilidad de hacer lo correcto. Obviamente le va a dar energía física, disciplina, valentía, iniciativa, la capacidad para generar las acciones correctas, eso no es poca cosa. Bien, y también esta capacidad del Sol y Marte de motivarse mutuamente en vez de ponerse a pelear y eliminarse. Esto de la motivación lo podemos ver. ¿Por qué existen los personal trainer? Y porque uno solo no sale a correr porque hay días que sale con una gran iniciativa a correr y hay otros días que está pinchado y no quiero correr. Y si no viene el personal trainer a tocarte el timbre, uno no sale a correr. Entonces, acá es como que funcionan entre los dos. Si uno está medio flojito por algún tránsito, el otro lo anima y viceversa. Vamos a ver ejemplos, cómo son funcionando juntos. Voy a volver al ejemplo que di recién, pero, o sea, el Sol dice, mañana voy a empezar el gimnasio y Marte le da la energía física y la voluntad para levantarse y empezar el gimnasio realmente, ¿no? Empiezo la dieta el lunes y realmente la empieza. Bueno, ese es un buen aspecto Sol-Marte. Si, por ejemplo, tenés este buen aspecto, tenés un problema en el trabajo, la pareja en el mundo externo, no entra en pánico, no genera drama, lo que hace es sentarse a ver cómo busca resolución. El foco no está en el problema, sino en la solución. Y esta cuestión de avanzar constantemente en la práctica, en esto de generar acciones concretas todo el tiempo y empujar para adelante, ¿no? Me caí, me levanto, me limpio las rodillas, me sacudo el polvo y sigo caminando, me tropecé de nuevo, lo mismo. Arriba, sacudirse y seguir. Eso es un poco. A ver, si lo tuviéramos que resumir en una frase, podríamos decir, decime directamente y lo hago. ¿No? El Sol y Marte, estamos hablando de una charla entre ellos, ¿no? Es como Marte le dice al Sol, bueno, decime directamente qué es lo que querés y yo lo hago. Entonces hay una gran confianza en la fuerza. No, uno no necesita imponerse por la violencia, ahí Marte no va a usar la violencia, usa la acción directa real, porque es un Marte armónico en definitiva con el Sol, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un aspecto desafiante? Acá entramos en cuadratura, oposición, que son los más tensos, y después aspectos que son no tan tensos, ¿sí? Que son la semicuadratura y la sesquicuadratura. No son tan tensos, pero generan un desafío más leve. Recuerden, piensen en la cuadratura como un desafío al 100% y una semicuadratura como un desafío al 50%, para ser fácil, ¿no? Y acá la energía cambia bastante. ¿Por qué? Y porque ya tenemos el anhelo solar y Marte se opone. Marte no quiere hacer lo que el Sol le dice. Y el Sol no está de acuerdo con la actitud que tiene Marte para hacer las cosas, ¿no? Entonces empiezan a generarse esto de que aparece cierto temor. Siempre recordemos que uno de los problemas que tenemos los seres humanos son los miedos, ¿no? O sea, uno de los, no sé si motores, pero grandes conflictos que tenemos son los miedos. Entonces, primero, empieza a aparecer el temor, ¿por qué? Porque este Marte empieza a trabajar sin una estrategia, es irreflexivo, es impulsivo, como no tiene tan claro, porque al haber un mal diálogo entre ellos y no estar de acuerdo con los objetivos solares, Marte se pone a competir, se distrae, lleva energía a lugares que no corresponden. No es fácil canalizar esa energía. Puede acá que se ponga un poco más violento y el Sol empieza a tener temor de este Marte. Es decir, bueno, si te doy
cierta confianza, terminamos haciendo cualquier cosa y no sirve. Entonces, como no me sirve, no lo voy a hacer con vos, ¿sí? Tenemos que pintar la casa, yo te invito y vos en vez de pintar la casa, te pones a hacer cualquier otra cosa. Entonces el sol empieza a pensar de esta manera, empieza a generar el temor o el, la antipatía entre el sol, diciendo, va a venir Marte, qué plomo, siempre trayendo conflicto, ¿no? Y esto trae frustración constante. Entonces también, a medida que va pasando el tiempo en la vida, aparece como un gran eh, temor a generar acciones porque siempre genera una acción que es incorrecta, que es irreflexiva, que no me lleva a donde yo quiero, que me genera más problemas que soluciones. A ver, esto puede hacer que empiece algo con mucha fuerza y casi inmediatamente esa energía desaparece y dejo todo a medias, ¿no? Discusiones constantes que me llevan a enfrentarme todo el tiempo, pero de una forma poco adulta también, porque no sé realmente cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero, entonces me pongo a pelearme, pero no con un lugar hacia donde ir claro. Se toman decisiones con enojo que después me llevan a arrepentirme, entonces tengo que volver atrás, pierdo mucho tiempo. Uno siente que tiene un montón de energía o esta cuestión de acción, que puede accionar en un montón de elementos y lugares y tener muchos frentes abiertos. Entonces me anoto en 1000 proyectos, quiero hacer todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Por esta falta de comprensión entre la acción y el objetivo, el anhelo solar. Una frase que podríamos encontrar entre ellos charlando es el sol quejándose o Marte quejándose de por qué todo me cuesta tanto y por qué mis acciones son infructuosas, ¿no? Eso sería como la clave a entender. Y es bastante complejo, ahí hay que usar la ayuda de otro planeta para aprender a dirigir esta energía. Ahí hay planetas que pueden ayudar mucho a dirigir ese Marte. Inclusive una de las tácticas más sencillitas, más rústicas de la astrología sería, bueno, si no puedo hacer algo por mí mismo, necesito un socio que me ayude a hacerlo. Un socio puede ser un amigo, una pareja, alguien que me ayude con este exceso de energía de Marte y me baje un cambio y me ayude a dirigirme, ¿no? Aspectos sutiles. Obviamente los aspectos sutiles, los semisextil y incuncio son dentro de los aspectos generales los más sutiles. Después hay aspectos más sutiles aún que lo que hacen es tener una mayor dilución de esto, ¿no? Entonces, estos aspectos no terminan de ser ni fluidos ni conflictivos. Es una energía que está, que puede por momentos movilizar, pero muchas veces no llega a eso. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a ver es que muchas veces, por la posición que tienen para tener este quincuncio semisextil, tanto el Sol como Marte no es que estén disponibles para el otro. Pónganlo en esto, véanlo. Estábamos viendo, en los aspectos positivos, Sol y Marte se sientan a hablar, se entienden bien, juegan para el mismo equipo, se dan la mano y van hacia adelante. En los aspectos tensos, Sol y Marte se sientan a hablar y deciden no cooperar, friccionan entre sí, chocan, uno quiere ir para un lado y el otro para el otro. Acá tenemos una charla, se sientan a hablar Sol y Marte, pero no hablan el mismo idioma. Entonces puede haber buenas ganas de, pero pasa algo que no nos terminamos de entender, ni uno ni el otro. Entonces, es una energía que probablemente internamente genera una sensación, pero no siempre sabe hacia dónde ir y cómo expresarse. Es como se dan la mano prometiéndose cooperación, pero no saben cooperar. ¿En qué? ¿En qué tengo que cooperar? Marte dice, ¿qué tengo que poner de mí? Es como dos países que se sientan y dicen, bueno, vamos a cooperar, sí, porque somos amigos, porque nuestra historia nos une. Bueno, ¿y en qué vamos a cooperar? No sé. ¿Y vos sabés lo que yo necesito? No. Y yo tampoco sé lo que vos necesitas. Entonces, se genera ese problemita en los aspectos muy sutiles. Entonces, esto puede generar una incomodidad que genera una necesidad que obliga a la persona a concientizar ciertas cosas o no. Bien, porque esa necesidad no se enciende y se genera una incomodidad, pero que no lleva nunca a nada. Entonces es una incomodidad que no motiva.
Entonces, estos aspectos sutiles generan incomodidad, muchas veces motivadoras, muchas veces no motivan a nada. Entonces, puede generar a veces, cuando están motivados, algunas acciones, pero después hay que revisar las acciones porque hay que reajustar, no fueron organizadas, no fueron muy conscientes que digamos. A ver, es como si te entusiasma un proyecto y empezás a accionar en ese proyecto, pero todavía no organizaste ni horarios, ni cómo vas a guardar lo que vendés, ni no organizaste nada. O sea, vos fuiste y abriste el local y después empieza a venir la mercadería y no sabés cómo ordenarla, dónde ordenarla, qué precios vender, a qué precios compraste, no entendés qué impuestos tenés que pagar. Pasa un poco todo eso, ¿no? No siempre un aspecto sutil lleva al fracaso, no siempre un aspecto sutil lleva a la victoria, ¿sí? Es esta cosa medio intermedia, un poco nebulosa por momentos, de que dependen a veces de tránsitos o de otros aspectos que ayuden, ¿sí? Eh, Aparece una oportunidad que te activa, pero te encontrás que hay un montón de cosas que tenés que solucionar antes de que esa oportunidad realmente funcione. Sentís que estás bien encaminado, pero estás poco ordenado, poco direccionado, en lo práctico estás trabajando 12 horas cuando si tuvieras todo ordenado podrías trabajar 4. Se genera un poco esto. A ver, si lo llevamos una frase entre el Sol y Marte sería, algo nos hace sentar a hablar, nos impulsa, pero todavía no entendemos qué es lo que nos impulsa. Y no entendemos bien cómo encarar eso porque no entendemos qué es, ¿no? Es como una energía en maduración, es como una semilla que pongo de un... Fui al vivero, compré unas semillas en un cartoncito y veo en el cartoncito unas flores hermosas, fantásticas, unas flores que vos decís, "Buah, esa foto, cuando tenga esa flor en mi jardín voy a hacer la envidia del barrio". Llego, planto la semilla, hago todo lo que me dice eso, todo lo que sé de jardinería para que crezca y crece un cosito así chiquitito, verde. Todavía no es nada, no es una flor, es un poquito más que una semilla. No es una planta, es un brotecito. Bueno, eso es ¿no? Es una energía en maduración. Tiene potencial y va a depender de un montón de cosas. Esa flor puede nacer hermosa, pero va a depender de la tierra, del riego, del sol. Va a depender de muchísimas cosas. Depende de tantas cosas que es algo que puede eclosionar como no. Vamos a ver la conjunción. La conjunción suele parecer un aspecto de lo más sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos que requiere mayor uso necesita un criterio astrológico muy claro. Obviamente, en una cuadratura hay que ver cuál de las dos energías está más posicionada para ver quién está ganando esa cuadratura, quién está sobre quién. En un trígono lo mismo, es como, bueno, se sientan a charlar, actúan positivamente, pero ¿quién es el que lidera ese trígono? Va a depender de las fuerzas planetarias. En una conjunción, la fuerza planetaria es muy, muy, muy importante. O sea, es muy importante ver en qué signo están, a cuánto el aspecto, a cuántos grados está, qué aspectos recibe esa conjunción, está apagada por otro aspecto, está encendida por otro planeta, Marte está débil por posición de signo, Sol está fuerte, los dos están fuertes, y ahí juegan un montón de cosas. Entonces, en una conjunción está funcionando o está mezclándose en el mismo balde todo lo bueno y todo lo malo. Es como que se sientan a negociar dos países, pero que históricamente no se llevaron siempre bien. Tuvieron un par de guerritas hace unos 200 años, donde no terminan de perdonarse mutuamente, pero al mismo tiempo hoy se necesitan. Y hay que ver quién están viendo quién tiene mayor poder de negociación para ver quién tiene que soltar un poco más. Entonces, ¿hay un impulso muy fuerte? Sí. ¿Ganas de lograr el objetivo entre ambos y el objetivo está claro? Sí. ¿Se identifica la acción entre ambos, el anhelo solar y la energía marcial? Sí. ¿Puede haber iniciativa? Y hay que ver. ¿Puede haber liderazgo? Depende de quién. Puede ser un liderazgo marcial porque el Sol está débil, puede ser un liderazgo solar porque Marte está débil. Puede haber más entusiasmo que acción, puede haber más acción que entusiasmo.
Y pueden aparecer estos elementos de impaciencia, obstinación, dificultad para frenar, acciones irreflexivas. No es algo totalmente positivo ni totalmente negativo, como vimos en los otros grupos de aspectos. Es una combinación de ambos y hay que entender cuánto porcentaje pone cada uno. A ver, si vos tenés esta conjunción, es muy notoria ese Sol-Marte. ¿Por qué? Por la actitud, una actitud podríamos decir marcial. ¿Vieron la actitud que tiene? Pero vémoslo desde las películas. ¿Vieron la actitud que tiene el de mayor rango? Están todos los soldados reunidos y aparece el general. Y todos se ponen en una postura. Entró el general. Es como, uy, un llamado de atención, ¿no? Y bueno, es un poco esa actitud de una persona con una actitud muy fuerte, muy derecha, muy sin miedo, muy desafiante. Por otro lado, es una energía que necesita, gusta, ama los desafíos. Cualquier desafío es, ¿no? Me hace acordar un poco esta película Volver al Futuro, que al personaje principal le decían gallina y se ponía como loco y aceptaba cualquier tipo de desafío porque él decía, no, no, no voy a hacer eso porque es una idiotez. Ah, sos un gallina y se ponía como loco y aceptaba cualquier cosa. Entonces, es esta conjunción, ¿no? O sea, que no me animo, me estás diciendo que no tengo la valentía suficiente y se transforma, ¿no? Puedes sentir, y esto va a depender un poco de cómo es la conjunción, de que muchas veces el resto va muy lento, pero también puede pasar de que en esta conjunción, que esto lo he visto varias veces, que la persona sienta, piense que está generando un montón de acciones, pero en la realidad concreta, eso es cuando el Sol está muy fuerte y Marte está muy débil. No hay una acción concreta, no hay una acción real, ¿no? También siempre recuerden de ver toda la carta, no nos podemos basar, la carta no es un solo aspecto entre dos planetas, ¿no? Pero esta decisión rápida siente que toma la decisión tan rápido que no llega a hacer la acción. Es una decisión interna, una decisión mental, una decisión, ¿no? Pero la acción no aparece. Mañana empiezo a buscar trabajo. Sí, sí, estoy buscando trabajo. Hay una actitud real. Pero ¿cuántos currículums entregaste? No, todavía ninguno, ¿no? No está la acción concreta. Por otro lado, es una muy buena conjunción para emprender, para motivar a otros. Hay que ver cómo da toda la carta, si funciona trabajando en equipo, si funciona como un líder que le dice a los demás qué tiene que hacer, ¿no? Pero hay que cuidar acá el desgaste. Este impulso constante, el tratar de estar todo el tiempo delante o a la cresta de la ola, genera choques innecesarios, genera mucha tensión física que termina en un cansancio y un agotamiento. Es como si el Sol y Marte se juntan en una mesa y es, dale, ¿qué estamos esperando? Hay que hacer algo, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Esa es la sensación en esa conjunción, ¿no? Ahora, después las acciones van a verse determinadas por toda la carta. Entonces, todo este coraje, toda esta energía extraordinaria, puede ser creativa, puede ser transformadora, va a depender mucho en dónde esté, ¿no? Va a haber, a veces por casa o por aspecto de otros planetas, va a estar neutralizada, ¿sí? Si ese Sol está combusto, puede ser que, perdón, si ese Marte está combusto por el Sol, vamos a ver que ese Marte tiende a eh, no entender sus acciones, ¿sí? Porque justamente está tan ensamblado al Sol que no puede separar ese Marte del Sol. Entonces, rápido, para ir cerrando. Aspectos positivos dan acciones claras, enfocadas, asertivas. Doy en el blanco. Desafiante. Hay que tener cuidado que esa energía no se extralimite y se vuelva en contra de uno y uno termina haciendo acciones que no me llevan a ningún lado y termino fracasando por acciones mal dirigidas. Los sutiles te invitan todo el tiempo a ajustar, mejorar, a crecer, pero a veces está funcional, a veces no tanto, ¿no? Esta cuestión de que a veces esto de los aspectos sutiles a mí me enseñó mucho, o me fue muy útil entenderlo como que muchas veces es como que los dos planetas, cuando están funcionando juntos, que pasa pocas veces, puede ser muy útil, pero muchas veces lo que está pasando es que se desconocen, ¿no? Se desconocen, es como que, ah, Marte, pero Marte, sí, está Marte, está, y me puede ayudar, pero esto es que hablan diferentes idiomas, ¿no? No se terminan de entender. Y la conjunción puede ser un motor poderoso, pero hay que ver el contexto de la carta para ver
quién está llevando la batuta, si Sol o Marte, si se está actuando por actuar, si esa energía física no tiene una dirección o sí. Entonces, todos tenemos algún tipo de relación entre los planetas. Obviamente, si uno ve las armónicas y un montón de cosas, vamos a ver que siempre hay aspectos. Ahora, los aspectos sutiles son muy difíciles de concientizar, por eso recomiendo siempre empezar por los aspectos tradicionales. Aspectos mayores, si no hay aspectos mayores, ir a la segunda capa. Siempre pensar la astrología en capas es muy útil para ordenar. Veo, uy, tengo un sol con un trígono, una cuadratura de otro planeta y un sextil de otro planeta. Ya tengo una cantidad de información súper interesante que no hace falta ir a buscar más. Ahora, tengo un Venus que no tiene aspectos tradicionales. Bueno, ahí puedo dar un paso más. Y puedo buscar aspectos más sutiles, puedo buscar aspectos no zodiacales, anticias paralelos, contraparalelos, contraanticias que me van a dar mucha información de cómo se comunican, pero siempre hay comunicación, ¿sí? Entonces, es importante observar las energías y no solo tener la carta y el dato, o sea, la carta nos da un dato teórico, pero la experiencia es la observación de esa energía en lo cotidiano. Y es esa ida y vuelta. Por eso es importante primero entender una serie de energías primordiales para que sean posibles de ver porque si no las observo, la primera fase astrológica es, entiendo la carta hasta cierto nivel, la observo, la entiendo en mi vida, y después se puede ir a otro nivel que es cómo transformo, cómo utilizo, cómo manejo las energías para ir hacia otro lugar. Primero tengo que entender el problema para después tratar de solucionarlo. No puedo tratar de generar soluciones de un problema que no entiendo. ¿Sí? Tampoco hace falta que se hable del problema toda la vida y se le eche la culpa a todo el mundo que tengo alrededor. La culpa es de papá, mamá, los vecinos, porque nací en esta familia, porque nací en este país. No, es karma. Punto. Y el karma lo produje yo. Listo. Se terminó la charla. Tengo que entender el problema y solucionar la situación. Recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Así que los invito a que bueno, den like, comenten, hagan todo lo que quieran con el video. Bien, y si me van a comentar, cuéntenme qué aspecto tiene entre Sol y Marte y cómo lo observan en su vida, cómo se expresa. Eso es lo más importante, cómo se expresa ese aspecto en su vida. ¿Lo ven, no lo ven? Tal vez ese aspecto lo estén canalizando bien y se vea como mucha energía física y hago mucho deporte. Por ejemplo, un ejemplo sencillito. O no lo estoy pudiendo canalizar y me está trayendo muchos problemas de nervios, de estrés. Bueno, espero sus comentarios. Les mando un abrazo gigante y nos vemos el próximo video.